Bienvenidos chicos. El día de hoy estamos acá con el tema de razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. A ver, yo les estoy diciendo las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Ahora, ¿cuándo será un ángulo en posición normal? Va a ser aquel ángulo que cumpla con esas tres condiciones. Miren, debe de cumplir la primera condición con que el vértice coincida con el origen del sistema cartesiano. El vértice, a ver, vemos, el vértice viene a ser este, ¿verdad? Este de acá, donde va a empezar el lado. Coincide con el origen de coordenadas o con el origen del sistema cartesiano, sí, porque miren, este es el punto de intersección del eje X y del eje Y. Y de esa intersección nace el lado final. Muy bien. Ahora veamos. Su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. ¿Cómo me doy cuenta yo cuál es el lado inicial? El lado inicial será aquel donde nace el ángulo. Por ejemplo, si nosotros observamos, vemos que el ángulo, la flechita llega hasta acá, pero ¿de dónde nace? Nace de este lado, que es el semieje positivo de las abscisas, ¿sí? Nace del lado positivo del eje X. ¿Cómo me doy cuenta yo que nace de ahí? Porque si yo observo, la flechita llega hacia acá, llega hacia este lado final. Pero ¿de dónde nació? A ver, recorro, regreso y ¡pum! Llegué acá. Y este es el semieje positivo de las abscisas, ¿sí? O el semieje positivo del eje X. Ahora, la tercera condición será que el lado final se ubica en cualquier región del plano. ¿Con esto qué les quiere decir? Que el lado final no necesariamente pudo haber estado en este cuarto cuadrante. También pudo haber estado por aquí, en el tercer cuadrante, o en el segundo cuadrante, o ¿por qué no? El lado final también debió estar acá, en el primer cuadrante. Ahora, como cumple estas tres condiciones el ángulo, yo digo que este de acá es un ángulo en posición normal, ¿sí? El vértice nace del origen de las coordenadas, el lado inicial es el lado positivo del eje X, aquí está, nace de acá, está en el lado positivo, ¿sí? Y el lado final puede estar en cualquier cuadrante, ¿sí? Puede estar en cualquier cuadrante. Ahora, una vez que vemos que el ángulo cumple con esas tres características, decimos que el ángulo es un ángulo en posición normal. Ahora, yo les había mencionado en la segunda característica de que el lado inicial debe ser el semieje positivo de las abscisas. ¿Cuál va a ser las abscisas? La abscisa va a ser el llamado eje X. ¿Y cuál va a ser la ordenada? A ver, profe, si el eje X es el eje de las abscisas, ¿el eje Y cuál va a ser? El eje Y va a ser el eje de las ordenadas. Ya está. Ahora, miren, para nosotros poder calcular las razones trigonométricas de cualquier ángulo en posición normal, es suficiente con tener un punto de lado final. ¿Cuál es el lado final? Este de acá. ¿Y por qué este, Miss? Porque mire, porque nos dice que acá vamos a parar. La flechita llega hasta acá. Entonces, este será el lado final. Ahora, para calcular las razones trigonométricas, es necesario que conozcamos un punto de ese lado final. ¿Cuál es el punto? El punto será este. A ver, punto conocido, no, aquí. Aquí tengo yo un punto conocido que es el 4 con el negativo 3. Ahora lo único que voy a hacer es proyectar esos puntos a los ejes. No nos olvidemos que la primera componente siempre será la componente en el eje X y la segunda componente será la componente en el eje Y.
con esto tenemos que la primera componente, ¿cuál es? Es el 4. Por lo tanto, este 4 va a ser el valor que toma en el eje X. Escribimos 4 y jalamos. ¿Y cuál será la componente en Y? Va a ser la segunda, ¿sí? No nos olvidemos, la primera componente va a ser la componente en el eje X. Y la segunda componente va a ser la componente para el eje Y. Ahora sí, con esto, listo. Y ahora, ¿cómo encuentro la secante y cómo encuentro la tangente? La secante va a estar determinada por el radio vector sobre la abscisa. Mientras que la tangente va a ser igual a la ordenada sobre la abscisa. Y usted me está indicando la abscisa y me está indicando la ordenada, pero no me está diciendo cuál es el radio vector. Muy bien, no les estoy diciendo cuál es el radio vector, pero se puede encontrar de la siguiente forma. Veamos. Nosotros vamos a tener que para cualquier ángulo en posición normal se va a cumplir lo siguiente. El radio vector al cuadrado va a ser igual al valor en la ordenada al cuadrado más el valor que toma en la abscisa elevado al cuadrado, considerando siempre que el radio es un valor mayor que 0. ¿Y cuál es el radio vector en el gráfico? El radio vector viene a ser el siguiente, mira hijo, viene a ser el valor que toma la distancia desde el origen de coordenadas, que es desde el vértice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la primera condición era que el vértice debería nacer desde el origen de coordenadas. Entonces era la distancia desde ese origen hacia el lado final. ¿Sí? Va a ser esto. Veamos, este será el radio vector. Esta distancia será el radio vector. La distancia desde el origen hacia el punto final del lado. Es el punto en el lado final. Ahora sí, con esto ¿qué vamos a tener? Radio vector al cuadrado va a ser igual a la ordenada. Miren, yo veo mi eje de las ordenadas, que es el eje Y, y yo veo qué valor tengo en ese eje de las ordenadas. Tengo el valor de negativo 3, por lo tanto voy a decir que radio vector al cuadrado va a ser igual a negativo 3 elevado al cuadrado, más el valor que tomen las abscisas al cuadrado. Veo mi eje de las abscisas y en las abscisas, ¿qué valor toma? Toma el valor de 4. Por lo tanto, vamos a tener más 4 elevado al cuadrado. Por lo tanto, se resume a lo siguiente. Ahora lo único que nos queda es operar. Decimos, negativo elevado a una potencia par se va a convertir en positivo. Y 3 al cuadrado será 9, más 4 al cuadrado, que es 16. Radio vector al cuadrado, 9 más 16, que es 25. Luego, este que está con cuadrado pasa a sacar raíz. Y tenemos que la raíz va a ser igual a 5. Profesora, pero también cumple para negativo 5. Negativo 5 elevado al cuadrado va a ser igual a 25. Tienes razón. Pero, ¿por qué yo les digo que radio vector es mayor que 0? Porque radio vector viene a ser una distancia. ¿Sí? El radio vector es la distancia desde el origen de coordenadas hasta el punto en el lado final. Y como toda distancia siempre es positiva. Nunca vamos a encontrar una distancia de negativa. Por ejemplo, ¿cuánto mide
el lápiz. El lápiz mide mis negativo 13 centímetros. No, nunca se va a dar ese caso. Una distancia nunca va a ser negativa. Ténganos siempre presente eso. Toda distancia es positiva. Por lo tanto, nosotros tomamos acá el valor positivo. Decimos que tomamos el valor que es mayor que 0. No podemos tomar los valores negativos. Ahora sí. ¿Qué es lo que haremos? Lo único que vamos a hacer es reemplazar. Decimos, la secante de alfa es igual al radio vector sobre la abscisa. Ya tenemos el radio vector. ¿Cuánto es? 5. Muy bien. El radio vector va a ser igual a 5. Sobre la abscisa. ¿Cuánto vale la abscisa? Veo el valor de la abscisa y digo que toma el valor de 4. Por lo tanto, va a ser igual a 5 cuartos. Ahora para la tangente. La tangente es igual a la ordenada sobre la abscisa. Voy a ver cuánto vale, cuánto toma el valor en el eje de las ordenadas. Y en las ordenadas estoy hablando en el eje Y. En el eje Y, ¿qué valor me encuentro? Me encuentro con el negativo 3. Entonces va a ser igual a negativo 3 sobre el valor que toma en el eje de las abscisas. Veo mi eje de las abscisas, que es el eje X, y veo qué valor toma en este eje. Y el único valor con el que me voy a encontrar es 4. Por lo tanto, voy a decir negativo 3 cuartos. Ahora, a mí me piden calcular el valor de la secante de alfa más la tangente de alfa. Diré, por lo tanto, la secante de alfa más la tangente de alfa va a ser igual a la secante, que es 5 cuartos. 5 cuartos más el valor de la tangente. ¿Cuánto es el valor de la tangente? Negativo 3 cuartos. Negativo 3 cuartos. Esto va a ser igual a ver, más por menos se convertiría en menos, ¿verdad? Ahora, como son fracciones homogéneas. ¿Cuándo son fracciones homogéneas? Son fracciones homogéneas cuando presentan el mismo denominador. En este caso, el denominador es 4. Voy a colocar 4 abajo. Ahora, ¿qué voy a decir? Más por menos, menos. ¿Cuánto será 5 menos 3? 5 menos 3 va a ser igual a 2 cuartos. Esto será igual a 2 cuartos, que si nosotros le sacamos mitad y mitad, vamos a decir que esto de acá va a ser igual a 1/2, ¿verdad? Lo único que hemos hecho es sacarle mitad arriba, 1, y mitad abajo, nos quedó 2. Eso sería nuestra respuesta. La secante más la tangente va a ser igual a 1/2. Espero, chicos, que con este ejercicio ya quede un poco más claro la parte teórica. Y si no, los invito a que visiten mi canal y puedan encontrar algún otro ejercicio relacionado con el tema. Muchas gracias por su tiempo y nos estaremos encontrando hasta la siguiente oportunidad.